Hola, hola. Hola, Sí, Hola. hola Beca, hola Arnold, qué gusto verles hoy. ¿Qué onda, Beca Jeremy? Y qué pues bueno, gusto. hoy estamos muy emocionados porque ya nos está gustando esto de tener invitados en nuestro programa. Hoy tenemos un Uh, invitado de lujo, sí, a Arnold. Bueno, ahora vamos a tener más tiempo de conocerlo y de hacerle preguntas interesantes y profundas. Bueno, él ha tenido una vida desescolarizada, sudamericano, eh, peruano durante gran parte de su vida. Y pues bueno, estamos aquí porque hoy queremos hablar acerca de seguir explorando el mundo de la desescolarización. Y estamos, pues Beca y yo, buscando todos estos adultos que han tenido una vida desescolarizada para ver qué onda con ellos, poderles hacer preguntas. ¿Qué onda, Beca? ¿Cómo estás? Yo estoy súper bien y muy emocionada porque ya van a ver, son 2 años que nos conocemos, o año y medio o algo así, ¿no? Arnold, donde te conocimos en San Luis Potosí en el Sí. 2018, me parece. Ajá, 2018. Sí, Van en 2 años. México. Ajá. Y luego estuve yo en Brasil el año pasado y ahí conocí a la mamá de tu hijo. Y Ah, luego me visitaste aquí en Puerto Escondido hace ujú. 1 año exactamente y luego te fuiste directo a Educambiando. Entonces, aquí hay plena confianza. Así es. Sí, pues el objetivo un poquito de esta conversación es otra vez dar el micrófono, pasar el micrófono a otra persona que tiene una experiencia educativa diferente de la norma, ¿no? Y tú te ofreciste muy buena onda. Entonces, quisiéramos escuchar un poquito. Tú naciste en Bogotá, pero vives en Perú. Así es, yo nací en Bogotá hace 32 años, vivo en Perú hace 10, pero me ha gustado toda mi vida viajar un montón, desde que soy muy, muy joven, entonces mucho tiempo estoy afuera o bueno, ahora con esto del coronavirus es más complejo, pero por ahí tengo el corazón saltando de lugar a lugar. Y de mi parte, no, muy emocionado también por poder compartir lo que ha sido, bueno, en este caso desde mi experiencia y desde mi óptica, cómo encajo todo esto del aprendizaje libre, la desescolarización con la realidad del mundo de hoy y del mañana que se nos avecina a velocidad vertiginosa. Oh, oye, Arnold, y bueno, yo tengo curiosidad, em, desde que te conozco. He sabido un poco acerca de tu historia de desescolarización y bueno, por lo que sé, tu camino de desescolarización empezó por una situación de salud, pero que resultó siendo algo muy, muy beneficioso para ti, para tu desarrollo. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué onda con cómo empezó tu proceso de salir de la escuela? Sí, ha sido una buena parte contextual debido al entorno. Como tú dices, originalmente la estocada final fue un problema de salud, pero en realidad a principio de mi escolarización, cuando, no sé, habría tenido 4 o 5 años, mis papás empezaron a cambiarme de un colegio a otro. Y los primeros recuerdos que yo tengo del mundo educativo es que estaba una semana en un instituto, en un colegio, y luego estaba 2 meses en casa, y luego de repente volvía a un colegio y volvía a salir. Entonces, yo no hice estos grados iniciales, sino que empecé la escolarización en lo que es tercero de primaria. En Colombia, creo que en México es igual tercero. Y estuve estudiando tercero, cuarto, quinto y empecé sexto. O sea, hice 3 años completos y en el sexto año tuve un problema de salud a raíz de, estábamos en épocas de exámenes y el profesor de educación física, como prueba para pasar la materia, nos hizo dar un número de vueltas a la cancha de fútbol, que era una cancha profesional, era un colegio grande, a mediodía con el sol encima, y yo la noche anterior había tenido una fiebre terrible. Entonces estaba muy cansado y débil físicamente. Sin embargo, por no perder la materia hice el sobreesfuerzo y finalmente esa noche tuve una especie de ataque epiléptico que luego los doctores dijeron que no era propiamente epilepsia. Eh,
Y esta condición empezó a repetirse cada par de días, cada semana, normalmente en las noches, pero a mi mamá le entró muchísimo miedo de que pues pudiera suceder en el colegio y fuera, ¿no?, algo preocupante. Entonces dejé de asistir y empecé a asistir solamente cuando yo quería. La verdad es que el tiempo, esos 4 o 3 años en que yo estuve en el colegio, nunca tuve ni sentí ninguna presión por el colegio, porque mi mamá, el consejo que siempre me dio es: escucha tu corazón, confía y toma tú las decisiones que encuentras correctas para ti. Entonces nunca tuve una presión por hacer tareas o por rendir en los exámenes, más allá de lo que a mí mismo me importaba. Así que a partir de esta condición de salud dejé de ir al colegio y empecé a consumir el contenido que encontraba alrededor mío, en mi casa. A mi mamá le gustaba leer muchos libros de desarrollo personal, de emprendimiento. Ella tenía una empresa en ese momento. No le iba, no éramos millonarios, pero estábamos en una clase social media alta. Nos iba, entre comillas, bien. Y después de ese incidente de salud, pues lo que sucedió alrededor, en mi entorno, es que muchas personas que yo estimaba mucho se empezaron a alejar. Mis amigos del colegio, yo tenía un mejor amigo al que siempre frecuentaba, y una mañana su mamá habló con mi mamá para decirle que no quería que yo lo siguiera viendo porque era una mala influencia para él, porque no estaba... Entonces fue un momento como de quiebre en que de repente me quedé sin mi mejor amigo. Con algunas partes de mi familia también me empecé a alejar. Y la vocación de mi mamá en ese momento pasó de, gestionar su empresa y su rol como madre, a dedicarse absolutamente a mí para cuidar de mi salud. Y esto hizo que la empresa que tenía se fuera a pique. Pasamos momentos económicos muy difíciles. La casa que teníamos nos la robaron por un problema que sucedió en ese momento, y mi mamá usó los últimos ahorros para velar por mi salud. Así que visité muchísimos doctores, me hicieron muchísimos exámenes, y finalmente fue un doctor, se llama Leonardo Palacios, es una eminencia en Colombia, es el rector de la Facultad de Medicina de una de las universidades más importantes. Y de hecho tiene una charla en TED que es muy bonita, y el neurólogo me sentó en su camilla, me agarró de los hombros y me dijo, después de examinarme, que la única persona que puede hacer algo para salir de esa situación era yo mismo. Yo era el único que tenía el poder y la decisión para tomar las riendas de mi vida. Yo salí de ese consultorio llorando. Para entonces estaba consumiendo un medicamento que se llama ácido valproico, que es un anticonvulsionante que te daña el hígado. Y a mí ya me habían dicho, cuando tú tengas 25, 27 años, vas a tener unas condiciones de vida muy, muy difíciles por el daño que ibas a tener al hígado. A mí me sacaban sangre cada 2 semanas para ver los niveles hepáticos. Entonces fue un momento de mi vida muy difícil, donde de alguna forma me enfrenté con la idea de la muerte, con la idea de una crisis económica, sin estar estudiando, pero en el fondo se sembró en mí una esperanza por crecer y aprender y demostrar que no importa cuáles fueran las condiciones, se podía tener éxito, vivir bien. Entonces, a partir de esa impulso de él, tomé la decisión de dejar de tomar ese medicamento. Me siguieron haciendo los exámenes y a buscar una felicidad, una plenitud y un aprendizaje en base a lo que eran mis intereses. Tuve la suerte de que mi mamá siempre confió en mí, incluso antes de esto. Cualquier idea loca que yo quisiera hacer, ella siempre estaba ahí para apoyarme y para permitirme explorarla. Así que empecé a aprender por mi cuenta. La situación económica me hizo ver cómo ayudaba a mi mamá a generar algún dinero. Así que lo primero que hice fue buscar un empleo en una tienda donde daba delivery, domicilios. Llevaba las compras a unos edificios que quedaban cerca. Y el primer mes me di cuenta que con ese dinero no iba a tener nada comparado con la economía que teníamos antes. Así que decidí montar mi primera empresa. No sabía sobre qué hacerla, pero en ese momento estaba en auge los computadores. Así que agarré el computador que tenía en mi casa, a escondidas de mi mamá lo desarmé,
y luego no me funcionó cuando lo quise armar de nuevo. Estuvo como 3 días todas las piezas desarmadas dentro de un baúl. Finalmente me fui a una librería y me compré un librito de ensamble de computadores, y cuando llegué a casa descubrí que era un libro como de 1970, donde el disco duro pesaba 2 toneladas, pero por suerte las partes y los conceptos eran los mismos, ¿no? Solo tenías que agregarle más ceros a la derecha y ya. Así que mucho jugando, explorando, logré reparar mi computador que yo mismo había dañado. Y después de eso me fui a centros donde vendían partes, saqué cotizaciones y me empecé a ir a la casa de todos mis tíos y conocidos para venderles computadores. Fui al centro donde se registran empresas, con 12 años tenía en ese momento, para abrir una empresa. Recuerdo que la ventanilla era muy alta y yo me fui así, señor, quiero abrir una empresa. Me dijeron que no podía y finalmente mi mamá me acompañó al día siguiente y abrimos así lo que fue la primera empresa que tuve, que se llamaba Well Computers. Y con eso recuerdo haber empezado a recibir ingresos, y fue muy bonito porque estábamos en una situación en donde a veces no teníamos casi que ni para comer. Y un computador pues costaba, no sé, $500, $700, que era un montón de dinero. Y yo recuerdo esos momentos donde tenía una venta y yo llegaba a la sala y tiraba los billetes así, de felicidad y alegría, ¿no? Así que empezó a funcionar ese negocio, empezó a ir bien, me llevó a investigar más sobre la computación y finalmente abrí una empresa dedicada a desarrollo tecnológico. Esta empresa, que se llamó Innova, duró varios años. Empezó a manejar temas más avanzados como es biometría, automatización industrial, enlaces inalámbricos, varios temas técnicos. Ya me empecé a profundizar más en lo que era en ese momento mi interés de conocimiento. Y para cuando tenía 15 años, contraté mis primeros 2 ingenieros, que eran personas que estaban ya graduadas por la universidad, ¿no? Y que trabajaban para mí. Entonces eso fue como una forma de empezarme a demostrar que los títulos y el camino que te dicen que es el que tienen que seguir para tener éxito no es necesariamente la única ruta, y quizás es una ruta muy torpe para el paradigma del mundo de hoy, que es cada vez más vertiginoso y acelerado. Esto me está fascinando lo que estás diciendo, Arnold, porque realmente lo que tú estás contándonos es que por razones de salud y de economía, tú tuviste la necesidad de empujarte a generar dinero, y de ahí nace no solo una empresa, sino otras empresas, porque es una búsqueda, ¿no? Entonces, tú, porque necesitas hacerlo, lo haces. Sí, es que son muchas cosas. Por un lado fue ese contexto de necesidad, pero también fue una confianza que hubo siempre ahí permanente, y mucho contenido que había en mi casa relacionado al desarrollo personal, psicología, emprendimiento, que de alguna manera me hicieron intuir que había otra forma, ¿no? Entonces, ¿tú sientes que todo este tiempo tú tuviste como a tu mamá confiando plenamente en ti? Mira, quizás incluso la confianza de ella se quebró, pero aún así, en esa incertidumbre y en esa duda, siempre tuve un consejo de ella, que fue: escucha tu corazón. Y haz lo que tu corazón te dice. De hecho, hay una anécdota que a mí me gusta contar, y es cuando yo tenía como 16, 17 años más o menos, en algún momento probé la marihuana, y eso en Colombia es muy, muy mal visto. Quizás en México es socialmente más aceptado, pero en Colombia es muy, muy mal visto. Así que después de esa vez, la primera persona en la que yo sentí que podía confiarle eso era mi mamá. Y a mí me pareció en ese momento paradójico, porque tú siempre quieres esconder esas cosas de tus padres, ¿no? Y que fui y le conté a ella, y yo me acuerdo todavía de su respuesta. Ella me dijo: Arnold, yo creo que eso no es bueno para ti, pero tú escucha tu corazón y descubre cuál es el camino que quieres recorrer.
¿no? Wow. Y Si entonces si eso no es confiar en la sabiduría interna del hijo, yo no sé qué es. sí, es eso, es esa confianza, o sea, es darte es decirte, hey, tú eres el responsable. Yo te puedo decir que no, pero tú eres el responsable, ¿no? Sí. Y, Sí, bueno, ajá. no, por favor, Jeremy. Bueno, es que este tema se me hace crucial porque creo que lo que he observado dentro de la escolaridad es de que existe mucha desconfianza. De hecho, la desconfianza es un valor que se va inculcando, no se dice en voz alta, no se dice, hey, estamos desconfiando de ti, pero de una u otra manera, el hecho de que los adultos nunca pregunten a quien aprende por dónde quiere ir, que siempre se espere obediencia y que los adultos sean los que se sientan que ellos son los que deben dirigir y regir el camino y el rumbo por donde deben ir las personas, pues habla de que no se está depositando la confianza en el lugar adecuado, que es en las personas, en cultivar esa capacidad de, a partir de la confianza recibida, tomar decisiones en consecuencia y practicar, porque lo que yo he escuchado de ti es de que tú recibiste mucha confianza de tu familia y tuviste tiempo de practicar, o sea, te pudiste equivocar, pudiste abrir tu computadora y destrozarla y enmendarlo, ¿no? Tuviste la oportunidad de trabajar en algo y darte cuenta que eso no iba a funcionar y ir como mejorando y pues poder ir, pues sí, avanzando en tu propio aprendizaje, en tu propio descubrimiento. Yo tengo una pregunta que me gustaría ver qué onda. Es una pregunta simple. A mí me interesa saber, si tú no tenías guías o maestros o personas que estuvieran ahí diciéndote, mira, Arnold, tú tienes que aprender esto, o estos son los contenidos que te convienen, o estas son las cosas que tú tienes que saber para montar una empresa, ¿cómo es que tú pudiste aprender esas cosas? O sea, ¿cómo accediste a esa información? ¿Quién te la dio? ¿Cómo pasó ese proceso de aprendizaje? Wow, es una pregunta súper profunda. Mira, yo no tuve un guía, un tutor, un maestro, un profesor que me estuviera diciendo cuál es el camino, pero siempre consideré indispensable acercarme a las personas que hubieran recorrido caminos que me inspiraban a mí. Eh, Ahora que hablas, que tocas este tema de la confianza, para mí es impresionante, casi difícil o imposible de creer, el hecho de que un muchacho en el colegio con, no sé, 16 años, en su último año, 16, 17 años, tiene que levantar la mano para pedir permiso para ir al baño. Es decir, el sistema, como adultos, ni siquiera confiamos en que este muchacho tiene las capacidades de hacerse responsable de sus propias necesidades fisiológicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dudamos por un lado dudamos de él, ¿no? Y por el otro queremos mantenerlo sometido a lo que son nuestros estándares. Es decir, yo soy quien te dice cómo es y hasta cuándo tienes que hacer pipí o popó. Pero al otro día amanece y al chico entonces le preguntan, bien, ¿y qué quieres hacer con tu vida? O sea, no hemos sido capaces de confiarle siquiera cuándo puede hacer pipí y popó, pero sí esperamos que nos diga qué quiere hacer por el resto de su vida. Y antes de que pueda pensar una respuesta, le decimos, no sabes, aquí está el test de orientación vocacional para que descubra cuál es tu vocación en esta vida, ¿no? Entonces esto de la confianza me parece súper poderoso. Pero en mi camino, cuando yo empecé con esta empresa, y voy a pararle un poco de contexto, busqué aquí las fotos, no sé si puedo compartir pantalla. Pues nunca lo hemos hecho, pero sería interesante. ¿Tú qué dices, Beca? ¿No? Adelante, adelante, esto es divertido. Sí, Experimentando. sí. A ver si me deja, no me deja. Bueno. No me ¿Quieres deja ver? compartir. Tal vez si eres co-host puedas, pero eso solo lo puede hacer Beca. No sé entonces cómo era Bueno, eso.
Ay, ya no recuerdo cómo hacerlo. Ah, Participantes, le das a mi nombre y make co-host. ya, tu nombre. Aquí arriba, espérate. Hacer hospedador, no, coanfitrión. Anfitriones. Ok, vámonos. Bien, voy a mostrar aquí rapidito lo que son las fotos de mis primeras oficinas de esta empresa de desarrollo tecnológico. Acá fuimos 5 personas. Esto fue en el año 2004, 2005 más o menos. Aquí Yay, estoy estaba yo. súper chiquitito. Sí, chiquitito, no era todavía mayor de edad. Y en esa empresa aprendí muchas cosas, pero nació también algo en mí y es que estaba muy en contra de esta obsesión corporativa de acumular dinero y de hacer que las organizaciones funcionaran solamente con el propósito de acumular beneficios económicos. A mí me parecía que el propósito de una organización tenía que trascender eso, y si bien usaban el dinero como un recurso, no debería ser el fin de la misma. Así que esto me llevó a mí, de alguna manera, obsesionarme con el conocimiento y con el aprender. Y entonces todo el dinero que ganábamos lo usaba en aprender. Y empecé a viajar un montón, a buscar personas, a buscar las personas que eran el top de top de top en el mundo, en los temas que a mí me interesaban. Entonces empecé a hacer de eventos, de congresos, llegué leía libros y buscaba a los autores de los libros para conversar con ellos y estuve en Venezuela, estuve en Aruba, estuve en Argentina, estuve en México, estuve en Estados Unidos, como buscando esas personas que de alguna manera me inspiraban y de alguna manera también leía muchas biografías. Recuerdo, de hecho, Leonardo, mi hijo, se llama Leonardo por Leonardo da Vinci porque me inspiraba mucho el hecho de que Leonardo le interesaban todas las áreas del conocimiento, no se limitaba solo a una, ¿no? Y muy Entonces, autodirigido también. una persona autodirigida también. Sí. Entonces, esta búsqueda de guías siempre existió, pero era como buscada por mí. O sea, yo elegía, yo seguía, me inspiraba y muchas veces recurría a un guía virtual. Ahorita asociamos mucho a que la virtualidad es lo digital, pero si lo piensan, un libro también es un ser virtual, ¿no? Es la trayectoria anecdótica de toda una persona. Entonces, muchos guías resultaron siendo biografías de personas que me inspiraban, Leonardo da Vinci, Gandhi, Albert Einstein. Y lo que empecé haciendo, y esto creo que no lo he dicho mucho, pero lo que empecé a hacer es a tener un conjunto de mis 12 maestros y guías mentales. Y leyendo todas estas biografías, fui eligiendo a las personas que encontraba con características que yo quería emanaran en mí. Y me hacía mucho sentido esta idea de la mesa redonda. Entonces, yo tenía la costumbre de cerrar mis ojos cuando tenía que tomar una decisión difícil y me imaginaba a todas esas personas sentadas ahí frente a mí y escuchándolas, ¿no? Y dándome sus consejos, su retroalimentación, encontrando cuál era el camino que yo debería seguir. Recuerdo que construir esta mesa redonda me tomó como 3 o 4 años, hasta que yo encontré las 12 perfiles que se reunían conmigo ahí. Entonces sí hubieron estos guías, pero fueron como buscados por mí, seleccionados por mí, no fueron impuestos, y también existió siempre un carácter de crítica hacia todo, a no tragar entero lo que te decían, sino a cuestionar, ¿no? Y ver qué me servía y qué no. Este afán de como atreverme a jugar no por el dinero, sino por el conocimiento, pues causó muchas cosas locas, porque hay veces gastaba yo demasiado dinero y de repente veía y me había quedado sin el dinero siquiera para almorzar ese día. Y esto me pasó un par de veces. Y siempre que yo estuve en esa situación, donde de verdad no tenía ni para tomar un camión, mi pensamiento era, ok, si llegué a este punto es porque me falta aprender cosas. Así que en vez de irme al restaurante a gastarme mis últimos $4 en un menú o en un almuerzo, me voy a ir a la librería y voy a comprar los libros que encuentre que me inspiren.
Y eso lo hice, no te imaginas cuántas veces, pero esa acción me empezó a causar algo muy curioso en mí, y es que me empezó a dar gusto, a sentir un placer, un éxtasis, un sentir orgásmico con esa situación en donde había llegado a un punto de quiebre tal, de dificultad tal, que solo significaba una ventana, un puente de crecimiento que me faltaba aún por explorar. O sea, lo que yo escucho de ti, si lo traduzco en otras palabras, es te empujaste fuera de la zona de confort, tan Sí, lejos, o sea, ni tomando un pasito, sino ¡wam! Un saltote, y ahí como de wow, ¿y ahora qué? Y pues lo único que puedes hacer es vivir, ¿no? Es como ir con la vida y es en ese, o sea, yo pienso personalmente que la vida empieza del otro lado de la zona de confort. Mm. Es cuando te empujas a hacer cosas que nunca has hecho antes. Es ahí donde empieza la vida, es ahí donde todo lo maravilloso empieza a pasar, ¿no? Y suceder. Y eso es lo que yo escucho de ti cuando estás platicando de esto. Y se me exacto, hace sí. súper interesante porque dudo que una persona que haya recurrido un camino como muy tradicional se atreva a hacer eso, porque lo que nos inculcan es, tienes que hacerlo de esta manera porque esta manera es la correcta y eso es lo que te va a llevar al éxito. Pero realmente no nos lleva al éxito, nos lleva a la inercia, es como al estancamiento y a mucha frustración a veces, siento yo. Y como estos miedos, ¿no? Que nos inundan, que hace que no logramos salirnos de la zona confort y reinventarnos de esa manera que tú estás hablando. Así es, no solo el llegar a un estado de inercia, sino también que es un camino que no te permite nunca descubrir quién eres, Ujú. porque siempre estuviste siguiendo los pasos de los demás. Así es. Ay, es que me gusta mucho lo que compartes. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, que me gustaría resaltar. Una es de que cuando las personas piensan en un camino desescolarizado, hay una asociación de que el aprendizaje solo pasa con la enseñanza maestro-alumno, ¿no? Que solamente si tú tienes una persona que te esté instruyendo es como vas a aprender. Y es cierto, o sea, yo reconozco que pues somos seres sociales y el aprendizaje está en todas partes y es importante que podamos reconocer que yendo a la escuela no es la única forma en la que podemos encontrar valor. Tú acabas de compartirnos cómo, a partir de tus motivaciones personales, fuiste tan responsable de tu educación que incluso tú invertiste tu propio dinero para elegir a las personas de las que querías recibir información y fuiste y las buscaste. Eh, Algo pasa con el proceso escolarizado, con el que comienza a haber una especie de aversión a la figura del maestro. Como no elegimos el maestro, o no es lo normal que podamos nosotros decidir con quién nos sentimos más cómodos aprendiendo, o de quién queremos absorber conocimiento, o qué personalidad nos trae más inspiración, porque creo que esa es una palabra muy poderosa, la inspiración es fundamental. Y el suponer que si obligamos a las personas a que aprendan a través de un maestro que no eligieron, pues esto puede, bueno, yo reconozco que empieza a ser contraproducente en el proceso de aprendizaje porque empieza a haber un rechazo a la figura de la enseñanza, del maestro, ¿no? Es como aprender es algo aburrido y después es bien difícil que tú busques un maestro tal cual, ¿no? Porque como no quieres más maestros ya, o si es un maestro, nada más es un video de YouTube o algo así, ¿no? No es una experiencia de acercamiento humano, de humano a humano. Entonces, a mí se me hace muy, muy importante reconocer que los maestros están fuera de la escuela también y que el valor de aprender algo que viene más de una decisión
que de una imposición de que aprendas lo que tienes que aprender para tener éxito. Lo curioso para mí es de que desde esta perspectiva escolarizada, lo normal es la obediencia hacia un maestro, la obediencia hacia unos contenidos, la obediencia hacia desarrollar ciertas habilidades en particular. Yo no sé si tú hubieras ido a la escuela y hubieras tenido la oportunidad de aprender emprendimiento empresarial, de aprender sobre computación a ese nivel de acceso con tu madre, si hubieras tenido esa libertad de poder tener dinero suficiente para gastarlo en el rumbo que tú querías aprender. Y veo que la normalidad es de que las personas, como que se perdiera algo muy valioso cuando obligamos a todas las personas a aprender el mismo contenido, a aprender de los mismos maestros y a privarles de que ellos busquen las experiencias que los van a enriquecer. Porque es como si no sé qué analogía usar, pero como si cada uno de nosotros viniera con un regalo al mundo, pero ese regalo es como una flor que tiene que ser abonado con los nutrientes adecuados, porque no todas las plantas necesitan los mismos nutrientes, y nuestra autonomía la confianza depositada en nosotros nos permiten tener como las agallas y la sabiduría de poder ir por esos nutrientes que necesitamos para que nuestros regalos se expandan, ¿no? Se florezcan. Y a veces siento que llega un punto en el que es más complejo para las personas porque ya pasaron demasiados años escolarizados, ya tienen muchos pensamientos limitantes con respecto al dinero, al trabajo, al aprendizaje, a la educación. Incluso hay personas que creen que ya no van a aprender nada más en su vida que lo que aprendieron en la escuela. Y pues nada, solo quiero hacer evidente que escuchando tu ejemplo y cómo tú pudiste empezar pues no sé, esta licenciatura informal, esta carrera informal, tuvo todo que ver tu autodirección. O sea, esa capacidad que tenemos de tener una brújula interna, ¿sabes? Como algo que necesitamos confiar, que todas las personas tenemos una brújula interna si tenemos las condiciones adecuadas. Y pues creo que eso es importante, saber cuáles son las condiciones adecuadas. Arnold, para ti, ¿cuáles son las condiciones adecuadas para que la autodirección emerja saludablemente en una persona? Wow. Es que yo creo que cuando el que aprende quiere aprender, el aprendizaje no solamente se hace más fácil, sino se hace posible. Creo que la confianza es un elemento vital para sentirnos dispuestos a salir de esa zona de confort, que es donde se produce el aprendizaje. Una zona de confort para mí no es un lugar donde uno esté cómodo, sino es un lugar donde no hay crecimiento, donde uno no está evolucionando. Y lo que pasa es que en los últimos 3.000 años de historia de la humanidad hemos funcionado en base a estructuras centradas en campos sociales del miedo, porque es lo que nos funcionó y porque la humanidad funcionaba sobre cosas que eran predecibles. Tú mirabas el cielo y sabías que llovía, hacías esto y sabías que pasaba esto. Pero en los últimos 50 años la cantidad de incertidumbre, de ambigüedad, de cambio que empezó a surgir en el mundo hace que estos patrones ya no funcionen. Y esto, lo que sucede ahora, es algo que se ve en el sector corporativo, y es que ya al tener un título no te da la garantía de poder rendir bien en una empresa. Entonces en las empresas ya no está funcionando eso. Llega el tipo recién graduado y no sabe qué hacer. Espera que le digan qué hacer, pero el jefe ya tampoco sabe porque el mercado está en un huracán loquísimo y nadie sabe qué hacer. Y el cómo evolucionó mi trayectoria profesional, para hacerla corta, fue que cuando yo tenía 16 años pensé en entrar a la universidad para aprender más de lo que ya sabía. Y cuando averigüé, descubrí que yo sabía más que los que se habían graduado. Estaba trabajando haciendo concesiones para el gobierno
solucionando problemas tecnológicos y llegaba a los centros y habían 4 o 5 ingenieros intentando solucionar un problema y yo lo lograba solucionar y ellos llevaban un mes trabajando en eso. Entonces me di cuenta que el único conocimiento que podía adquirir que me iba a servir venía después de haber sido egresado, cuando pudiera asistir a maestrías, doctorados o niveles más avanzados de conocimiento. Y esto pues me fue armando un currículo en base a hechos, a cosas que funcionaban, ¿no? Tanto en la parte tecnológica como en la parte emprendedora. Y lo que pasó es que en Europa, en Estados Unidos, empezó a escuchar mi nombre y me llegaron ofertas de trabajo para ocupar posiciones en algunos cargos importantes de liderazgo o directivos. Yo rechacé todo eso porque yo creía, uno, en mi emprendimiento. Quería ser completamente libre. Sin embargo, en un punto en mi vida, cuando tenía, creo que fue 21, 22 años, mi mamá y mi hermana se fueron a vivir a Argentina. Mi hermana quería estudiar astronomía y no había sino en Chile y en Argentina. Y entonces yo me hice cargo de todo su sustento económico. Tenía 2 empresas en ese momento, me iba bien, y me vine a vivir a Perú. Pero acá en Perú, la primera vez que me vine a vivir, después de 4 o 5 meses, pasaron una serie de cosas que me llevaron completamente hasta abajo y tuve que despedir a la gente que trabajaba conmigo. En ese momento uno de nuestros principales clientes era Televisa. Nosotros hicimos todo el portal web de Televisa y es más para todas las telenovelas allá. Y ahí está. Lo hizo una empresa creada por una persona desescolarizada, ¿no? Entonces, tuve una serie de crisis, se nos fue abajo el negocio, incluso llegué a dormir en el aeropuerto un par de días y tenía a mi mamá y mi hermana en Argentina. Entonces, en ese momento decidí aceptar las condiciones laborales de una empresa. Pero mi comodidad era, o sea, la confianza que yo tenía tanto en mi perfil y lo que hablaba mi perfil, me permitió a mí decirle a la empresa, quiero que abra oficinas en Perú, quiero que toda la contratación de las personas que voy a manejar yo se haga en Perú. Bueno, fue un casi ¿cuánto quieres ganar? Una apertura total. Así que acepté por primera vez una empresa como director de tecnología para una empresa europea. La empresa acá llegó a ser 130 personas, facturaba casi $3 millones por mes. En fin, fue una empresa enorme, ¿ya? Tuve una oficina preciosísima, 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 con vista al parque, donde silbaban los pajaritos. De ahí fui a trabajar para una empresa americana y después estuve trabajando para una empresa israelita. En todas 3 ejerciendo cargos directivos en el área de tecnología. Y esto se hizo haciendo un currículum únicamente basado en cosas que realmente funcionan. O sea, no habían títulos. Simplemente había, estos resultados he tenido yo, con estas personas he conversado yo, porque yo había creado relaciones con autores de libros, con gente que tenía un peso académico muy fuerte. Y esto es lo que ha pasado, ¿no? Sin embargo, esto a mis 27, 28 años me llevó a un estado de completo conformismo, donde no tenía yo preocupaciones, estaba todo tranquilo y tampoco tenía aspiraciones. Así eso me llevó a un nuevo reinicio hacia mis 25, 26 años, que también es otra historia muy, muy emocionante, pero creo que ya estamos sobre el tiempo, entonces. Pero creo que todo esto, o sea, lo que tú nos estás contando, Arnold, es importante porque por un lado estás mostrando a través de tu ejemplo que las empresas están cambiando, no les interesa tanto el título, les interesa la competencia de la persona. Y la competencia no llega a través del título, llega a través de tu propia trayectoria, sea como sea, si es autodirigida o no. Pero no es el título, no es el diploma, no son tus calificaciones, sino más bien lo que tú eres capaz de hacer. Y tú y yo, pues aquí, entre los tres, sabemos que el mundo está cambiando, sabemos que va hacia allá. Pero obviamente sabemos también que la mayor parte de la gente cree que no es así y que no pueden confiar en que tal vez sus hijos lleguen a eso. ¿Tú tienes alguna palabra de sabiduría que compartir con estas familias que dicen, bueno, está bien, pero es porque es sudamericano, aquí en México no funciona, o es porque es
colombiano, porque vive, o sea, la gente siempre va a decir sí, pero es ¿por qué? O sea, ¿tú qué podrías decirle a los chilenos, los argentinos, los bolivianos, los venezolanos, los mexicanos? O sea, ¿qué les dirías tú como palabra de sabiduría para que entiendan esto de verdad? O sea, ¿qué podrías ofrecerles? Yo creo que este momento en la humanidad va a vivir la mayor velocidad de cambio que nunca se ha visto en ninguna generación humana pasada, y que la habilidad más importante es la adaptabilidad. Y todo el sistema escolar tradicional que tenemos en este momento fue hecho para otro ambiente, fue hecho para otro juego, para otro sistema. Y simplemente ahí no hay, o sea, no es opinión que valga, es una realidad. Desde los últimos 40, 20, 30, 50 años, se ha visto que cada vez el mundo está avanzando más rápido. De hecho, si tú miras las grandes corporaciones hoy en día, uno, son nuevas, no tienen más de 30 años, y segundo, la gran mayoría son dirigidas por personas muy jóvenes que en algún momento, muchas de ellas, tuvieron que decir, no puedo seguir la carrera universitaria porque simplemente no va a la velocidad que va el mundo de hoy. Entonces, creo que la cuestión es, ¿tú quieres que tu hijo esté preparado para el mundo de hace 50 años, con lo que se inventó hace 200 años, o quieres que esté preparado para adaptarse a la realidad de un mundo incierto que ofrece muchísimo más valor, pero que necesitamos sembrar desde la confianza para que se pueda absorber todos esos nutrientes y valores y regalos que nos trae el mundo de ahora, ¿no? Wow. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que sí, ya es momento de ir cerrando. A mí me gustaría dejar una idea también por ahí. Es que hay tanto, todo está tan relacionado, y esto del cambio de los paradigmas, es que es muy curioso porque el hecho de que haya personas aún convencidas, pero así convencidas, de que el título universitario es la mejor opción que le pueden ofrecer a sus hijos, a mí me hace evidente que los paradigmas han entrado tan fuerte que no es que simplemente no hemos notado, ¿no? No estamos observando bien los cambios que está teniendo el mundo laboral. Por ejemplo, yo que estudié una carrera universitaria, mi título está guardado, no lo he necesitado para nada. No es la realidad de todas las personas, porque hay personas que sí tienen trabajos en títulos que necesitan un título, pero creo que es muy importante reconocer que el desarrollo de las habilidades, Hoy. en memorizar contenidos que alguien más diseñó para, como bien dices, un panorama que no es el actual, o gastar tu tiempo, o más bien invertir tu tiempo en desarrollar habilidades, en conectar contigo como persona, en enfrentarte a situaciones que sí es lo que está pasando ahora. Algo que me causa una emoción, no sé ni cómo describirla, pero un poco desagradable, es ver que en un estado de alerta global, de contingencia, de cuarentena, con una pandemia en puerta, con una incertidumbre económica, las escuelas optan por hacer contenidos virtuales del mismo contenido que ya tenían diseñado. El mismo contenido que ya tenían diseñado, que está preparado para un mundo que se está desdibujando cada día más. Y es como, ¿cuál es el punto de eso? O sea, ¿cuál es la intención? Porque creo que seguir la inercia ya dejó de tener sentido. O sea, es evidente que la carrera ya está yendo por un lugar que no es hacia donde la meta de la mayoría de las personas se siente. O sea, como que ya se fue por otro lado, pero por alguna razón es difícil, ¿no? Para los papás y para las mamás, para las instituciones, reconocer que la inercia que han llevado está rayando en la obsolescencia. O sea, ya tiene muy pocas prácticas útiles para los contextos y para preparar a las personas para un contexto muy, muy distinto que los adultos nos estamos enfrentando en qué vamos a hacer con estas nuevas condiciones. Entonces, pues, a mí me gusta mucho escuchar tu ejemplo
y puntos clave que has dado en la conversación sobre la confianza que tu madre ha depositado en ti, sobre la autodirección, sobre tu responsabilidad de tú desear aprender lo que quieres, sobre hacer un prestigio a partir de hechos, a partir de habilidades desarrolladas y no de títulos, y escuchar tu corazón. O sea, creo que todas estas habilidades de saber cuándo aceptar una oferta, de saber cómo identificar una oportunidad, de saber cómo comenzar algo y sostenerlo, cuándo terminarlo, son habilidades súper, súper útiles, como bien dices, la adaptabilidad. Y pues yo quiero cerrar con la idea de la reflexión. Me interesa mucho que las personas reflexionen, y más si tienen hijos o si trabajan en el mundo de la educación, si realmente, o sea, ya no vamos a imaginarnos el futuro, actualmente, si realmente con las cosas que están pasando actualmente, lo que más nos conviene es que los niños y las niñas sigan el mismo camino escolarizado, con los mismos contenidos, con el mismo formato, o qué cambios queremos hacer, ¿no? ¿Qué transformaciones nos convienen a nuestras generaciones, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Arnold, por toda tu sabiduría, tu compartir y tu experiencia. No sé, Beca, si quieres decir algo último. No, es que lo dijiste todo, Jeremy. Yo creo que, o sea, yo llevo años diciendo que estos últimos 20 años ha habido más cambios que en los últimos 200 años. Lo llevo diciendo no sé cuántas veces y ahorita estamos aquí ahora y va a una velocidad impresionante y hay que cambiar todo. Y siento como mucha gratitud hacia ti, Arnold, de haber querido aceptar esta conversación justamente para poder dar voz a estas nuevas posibilidades donde somos nosotros mismos que creamos nuestras oportunidades, porque ya no podemos estar confiando en lo que se nos propone, lo que se nos ofrece, porque es muy inactual y no tiene nada que ver con lo que realmente vamos a necesitar hoy y mañana y en un año ni sabemos dónde vamos a estar. Así que muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti, Beca, a ti, Jeremy, por este espacio. Para mí el conocimiento, el aprender es algo que genera un entusiasmo enorme en el corazón y que es un viaje infinito de gozo. Lo último para cerrar es que me duele mucho que el sistema escolar pone el aprendizaje como una carrera que se acaba generando ansiedad. Me falta 1 año para terminar, 2 años para terminar. Y no, es una de las actividades que más te hacen a ti gozar como ser humano, mirar al cielo, ver las estrellas, hacerte preguntas y de esas preguntas hacerte más. Es pasión pura. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima.